Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Estamos en la segunda carta a los Corintios y terminamos con el estudio número 4 y la lectura fue en el capítulo 11 y terminamos en el versículo 15. Vamos a continuar con el estudio número 5 y en la lectura en el versículo número 16. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 16. Ahí empezamos el estudio número 5. La palabra del Señor dice así: Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbanme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues toleran si alguno los esclaviza, o si alguno los devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno les da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaría en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bueno, aquí lo que leímos es un solo punto. Lo que está hablando Pablo tiene como título ahí: Sufrimientos de Pablo como apóstol. Hoy en día hay muchos predicadores, muchos que se dicen disque apóstoles, pero andan solamente viviendo de la gente,
saqueando iglesias, andan gastando lo que no les corresponde, porque le piden el diezmo a la iglesia, a la gente que forma la iglesia, para gastarlo en sus gozos, en sus deleites, en sus lujos. Y eso es lo que se vive en estos tiempos. Ahora, como cristiano no es de extrañarnos. Aquellos cristianos que hemos crecido, que hemos entendido la palabra, sabemos que todo esto iba a acontecer. Incluso Pablo mismo les decía que después de su partida de él, cuando él muriera, dice que iban a venir muchos lobos disfrazados de ovejas y que iban a introducir herejías al rebaño y que iban a hacer mercadería de ellos. Eso que dijo Pablo, que profetizó Pablo, es lo que estamos viviendo. La palabra dice que en los últimos tiempos no iba a haber amor. La gente iba a estar viviendo en el mal. Cada día más y más la maldad se iba a incrementar a grandes cantidades, así como también la ciencia. Y no hay nada más que ver, echar un vistazo en la vida que se está viviendo en estos tiempos. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos por las señales que el Señor Jesús dijo y su siervo Pablo, su siervo Juan en Apocalipsis. Sabemos que está muy cerca la venida del Señor y por ello debemos de esforzarnos para llevar ese fruto que el Señor desea que llevemos, porque para esto nos ha puesto, para que llevemos mucho fruto. No para que nos enriquezcamos con los bienes del Señor, porque son los bienes del Señor que nosotros debemos de administrar. La parábola de los talentos, ahí lo vemos bien claro, ¿verdad? Cómo el Señor les hablaba y les decía de la parábola de los talentos, como el hombre, dice que un hombre, un amo, se fue a hacer a lejos a recibir un reino, y dice que les dio sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, ¿verdad? Entonces, en Mateo 25:15, lo vamos a dar lectura para lo estaba buscando en el teléfono. Ahí habla exactamente la parábola de los talentos. Mateo 25:15 dice: y ahí compara al reino de los cielos. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Oiga, ese es el reino de los cielos.
es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Oiga, a cada uno conforme a su capacidad. Porque no todos tenemos la misma capacidad. Unos tenemos menos capacidad que otros, u otros tenemos más capacidad que otros. Entonces, aquí habla que a uno le dio 5 talentos. Quiere decir que tenía buena capacidad para invertirlos y les tenía confianza. A otro, dice que a otro dio 2 y a otro le dio 1. Dice, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2, también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervos y arreglando cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual también tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Miren qué duro habla aquí esta parábola. El Señor Jesús está diciendo que el reino de los cielos es como este hombre que dejó sus bienes a sus siervos. Dice que se los entregó a sus siervos, a los que él llamó. Claro, no a cualquiera. Llamó a sus siervos, dice, y les entregó sus bienes. Cuando habla aquí de los talentos, se está refiriendo a dinero. Lo leímos aquí porque dice: ¿por qué no se lo llevaste a los banqueros? Para que me lo trabajaran y cuando viniera yo recibiera los intereses. Pero recordemos que es una parábola y está hablando que el reino de los cielos es, o sea, como este ejemplo que puso. La escritura dice que cuando nosotros nos nacemos del Espíritu, Dios nos deposita talentos, dones. Cuando nacemos de la carne, traemos los talentos, y cuando nacemos del Espíritu recibimos dones. Entonces Dios a los que llama dice que les da esos talentos para que los trabajen, para que los negocien para la gloria de Dios, para edificar la iglesia.
Y Dios te va a pedir cuentas de esos talentos que te ha dado. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Te has enriquecido usándolos y estafando a la gente? ¿Engañándola? Si eres un albañil, un constructor, ¿te has enriquecido engañándolos, cobrándoles el material más caro? Diciendo que les estás metiendo un material y les das lo más corriente. Que les pides que se necesita tanto de material y les pides más de lo que necesitas para quedarte tú con ese dinero. Entonces, eso es lo que hacen muchos. Se enriquecen con esos talentos. O doctores que recetan medicinas que saben que no van a curar al enfermo para que regrese y vuelvan a seguir sacando dinero. O mecánicos que engañan a los dueños de carros que van para que se los arreglen. Se los arreglan de una cosa y se los debilitan de otra para que se les vuelva a descomponer y así vuelva el cliente otra vez. Y así les puedo mencionar muchas cosas. Todos aquellos que tienen talentos los usan para enriquecerse, pero no para glorificar a Dios. Y Dios les va a pedir cuentas. Ahora, recordemos que de nuestros talentos es para la gloria del hombre, para edificar la iglesia y glorificar a Dios. Para eso son los talentos. La gloria del hombre, les he mencionado, es la mujer. Dice la Escritura que es la mujer, la gloria del hombre. Entonces el hombre tiene que mantener a la mujer, su familia. Y por eso tiene esos talentos. Y con eso, de lo que él gana, la 10ª parte le pertenece a Dios. No si quieres, Él lo pide. Tú decides si lo das o no, pero Él te va a pedir cuentas. Entonces, ese diezmo es para que sus siervos que Él llamó para su servicio usen ese diezmo para edificar más grande la iglesia. Y me refiero a la iglesia en general, la iglesia de Cristo, que se compone de muchas iglesias en diferentes ciudades, estados, países. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y todos los diezmos que llegan son para eso. Tú no puedes negarle a Dios lo que es de Él, porque Dios así lo demanda. Y si no lo haces, acá en Malaquías, miren, aquí atrásito en el libro que está atrás de Mateo, ahí lo habla bien claro, que trae maldición. Y por eso, miren, Malaquías 3:10, miren, dice, desde el 6, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres se apartaron de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Oiga, aquí está hablando a los judíos. A ellos se les dio primero el mandato. Porque muchos dicen, no, es que eso es para los judíos nada más. No, Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se refería a todo lo que es de Dios. Dios dice que la 10ª parte de lo que el hombre gana es para Él. Él lo demanda para que siga creciendo la iglesia. Entonces dice que Él no cambia. Y los judíos se habían apartado de la ley. Y hoy en día los cristianos también se han apartado de la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo es un mandato. Que ahí lo que les mencioné, donde dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No nada más le dijo a los judíos, sino porque entonces le hubiera dicho, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, al judío que le preguntó. Pero Jesús no le dijo ahí nada más a él. Dijo, denle, hablando en plural, al César lo que es del César. O sea, los impuestos son del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí en esta vida tienes que pagar tus impuestos y el diezmo para la obra de Dios. Los impuestos son para que haya policías, haya guardias, haya escuelas,
haya todos los servicios para las comunidades. Para eso son los impuestos, no para que los presidentes, los alcaldes, los policías, todo se enriquezcan estafando a la gente. No. Y el diezmo es para que haya iglesias, siervos que prediquen la palabra, no religión. Haya siervos que prediquen la palabra para que la palabra transforme la mente y tenga nuevo entendimiento, porque el entendimiento que tienen está boto, o sea, no les sirve más de que para el mal. Entonces, por medio de la palabra viene la renovación de nuestro entendimiento, y es cuando nosotros nacemos del Espíritu, y allí es cuando entendemos que el diezmo es parte de nuestra vida diaria, así como los impuestos es parte de nuestra vida diaria, y son para que crezca la iglesia de Jesucristo. Pero hay muchas iglesias y hay muchos lobos rapaces que ni las iglesias son de Cristo y ni los lobos rapaces son cristianos, son siervos de Dios, y usan la palabra solamente para estafar y enriquecerse. Y de esos hay en abundancia, y de los que predicamos la palabra, muy pocos somos los que hacemos eso, y somos mucho menos aquellos que predicamos la palabra sin vivir del diezmo, porque el diezmo no se exige, el diezmo se enseña, se le pone a la persona donde dice Dios que demanda el diezmo. Pero si la persona no da el diezmo, no lo usa para la gloria de Dios, si la persona no usa sus talentos para la gloria del hombre y para edificar la iglesia y para la gloria de Dios, también le va a ir mal a esa persona. Bueno, dice aquí a los judíos les dijo que él porque no cambiaba, o sea, porque él hizo un pacto con Abraham y por eso no los destruía. Por eso dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos, porque ustedes desde el día de sus padres se apartaron de mis leyes y no las guardaron. Y les hace una invitación: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y hoy a ti que eres cristiano religioso, el Señor te invita a que te vuelvas a Él, no a tu religión. Dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Porque Él quiere bendecirnos grandemente. Dice la Escritura que Dios se complace en bendecir. Y dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Oiga, fíjese cómo le menciona, cuando la persona no da los diezmos que le corresponden a Dios, han robado a Dios. Y si tú crees en Jesucristo, crees en la palabra, has invitado a Cristo a entrar a tu corazón, desde ese momento Dios tiene una responsabilidad contigo porque eres su hijo, pero tú tienes una responsabilidad con Él. Y una de ellas es esta precisamente. Es esta, del diezmo para que se siga predicando el evangelio. Y tú debes de mirar a quién se lo das, que sea de verdad un siervo de Dios, que sabes que anda predicando el evangelio, no que andan enriqueciéndose con ese dinero. Entonces ahí debe de ser sabio el cristiano. No porque hable bonito aquella persona o te hable parte de la palabra, por eso sea cristiano. Y hay muchos que eso es lo que hacen. Les dan el diezmo porque les hablan bonito o porque les dicen que van a venir bendición sobre ellos si ellos dan. Bueno, Dios bendice la obediencia, pero aquí el diezmo no lo vas a dar para que Dios te bendiga. Lo vas a dar porque es tu responsabilidad, nada más. Si lo das de buena gana, vas a tener recompensa. Si lo das de mala gana, déjame decirte que no hay recompensa.
Y por eso aquí dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. En sus diezmos y ofrendas, dice, me han robado. Y miren, en el verso 9, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Oiga, cuando no obedecemos a la palabra, aquí en este punto específico, hay maldición. Hay maldición de parte de Dios. Por eso dice, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. ¿Qué es malditos y qué es maldición? Bueno, malditos son todas aquellas personas que viven en desgracia, sufriendo, pasando necesidades. Esos son malditos. ¿Por qué? Porque están viviendo mal. Porque están viviendo mal, están sufriendo. Y maldición es una persona que vive mal. Entonces el maldito es el que vive con la maldición. Vive en una vida mal, sufriendo, por su desobediencia, por su necedad. Y aquí dice, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Y por eso dice, vuelvan los diezmos, traigan los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Entonces, aquí lo dice, miren, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Oiga, esa es la promesa de Dios. Cuando tú le das a Dios su diezmo con amor, porque sabes que Él te lo ha pedido, para suplir las necesidades de sus siervos que trabajan en el templo, predicando su palabra, Dios te va a bendecir. Y por eso dice aquí, pruébenme ahora en esto. O sea, Dios te pide que lo pruebes. Y verán, dice, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición. O sea, lo contrario de maldición es bendición. Ese es el antónimo. Maldición es mal. Bendición es bien. Maldito es el que toda su vida está viviendo mal. Bendito es el que toda su vida está viviendo bien. Y por eso dice en otro pasaje, dice, entren al reino de los cielos preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Entren, benditos de mi Padre. Pues tuve hambre y me dieron de comer, desnudo y me vistieron, en la cárcel me visitaron. Y le dicen, pues cuando te vimos en la cárcel o enfermo, desnudo. Y contesta, el desierto les digo que por cuanto lo hiciste a uno de mis siervos, a mí me lo hicieron. Pero ¿cómo les dice? Benditos de mi Padre. Y aquí les dice malditos. Porque cuando obedecemos la palabra de Dios hay bendición. Y cuando no obedecemos la palabra de Dios hay maldición. Y por eso dice, pruébenme en esto y si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea, que sobre y abunde. Y eso es verdad. Yo, mi familia, vivimos así. Dios nos ha bendecido mucho. Porque mucho lo amamos y porque el deseo de nuestro corazón es agradar y glorificar a Dios y llevar mucho fruto, predicando su palabra. Y por eso Dios bendice la obediencia. Dice, reprenderé también por ustedes al devorador y no los destruirá el fruto de la tierra. Oiga, ¿qué va a hacer? Reprenderé por ustedes al devorador. O sea, las plagas que llegan a tu enfermedad, el fruto de la tierra, de las cosechas. El devorador, el diablo que hace que te corran del trabajo, que te levanten falsos para que hagas las cosas mal. Y tantas cosas que hay en las estrategias del diablo para destruir. Recordemos que el diablo vino aquí a matar, a robar y a destruir. A eso fue lanzado a esta tierra y a eso llega donde quiera que llega. A matar, robar y destruir.
Y Cristo, donde quiera que llega a dar vida. Dice, reprenderé por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril. La vid, o sea, la planta de uva, su viñedo, no va a ser estéril, les va a dar mucho fruto, dice aquí. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones. Está hablando aquí cuando todo el pueblo, la ciudad, los cristianos de cada ciudad son obedientes a la palabra. Dice que todas las demás ciudades, ¿verdad? Y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora esto es, sea que toda la ciudad o todo el pueblo obedezca a la palabra o individualmente. Individualmente, si tú vives en obediencia a la palabra, Dios te va a bendecir grandemente porque es promesa de Él. Entonces ya vimos aquí, ¿verdad?, que es la 10ª parte. Ahora, volviendo al punto de aquí donde estábamos en Mateo, ¿verdad?, la parábola de los talentos, ya les mencionaba yo que a ese que le dio 5 talentos, dice que le entregó 10. Y al que le entregó 2, dice que le entregó 4. Pero el que le entregó 1, dice que lo escondió. Y ya cuando llegó se lo entregó. ¿A quién representa eso? A aquellos que tienen el don, el talento para predicar, que tienen ese talento, literalmente hablando, para construir, para hacer muchas cosas, pero que no lo usan para la gloria de Dios, sino lo usan para enriquecerse y para estafar a la gente con esos talentos, como les mencionaba anteriormente. Dice que cuando llegue el amo, él les va a pedir cuentas. Y aquel que solamente le entregó 1, pero miren lo que dice, al que le entregó 5, le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oiga, cuando somos siervos fieles, Dios nos pone en lo mucho. Se lo dijo al que le dio 5 talentos, el otro le entregó 10. Se lo dijo al que le dio 2, al otro le entregó 4. Ahora, ¿pero por qué les va a dar? Le dijo lo mismo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Les dijo lo mismo a los dos, sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Bueno, porque el que tenía 2 talentos, recordemos que dijo que de acuerdo a su capacidad. El que tenía 2 talentos le dio 2 porque era su capacidad. Él dio el 100% de lo que podía hacer. Entonces, el otro tenía más talentos, pues le dieron tenía más talentos, le dieron más dinero. Y vemos que invirtió y lo dio al 100 también. El 100 de su capacidad. Pero aquel que tenía un talento no tenía mucha capacidad, pero ni aún así lo invirtió, lo escondió. Y así hay muchos que tienen talentos y los esconden para no glorificar a Dios, sino los usan para enriquecerse. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso le dijo al Señor, dice, si tú sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí se estaba refiriendo a aquellos que tienen la capacidad para predicar y no lo hacen. Dice, ¿por qué no ayudaste? ¿Por qué no ayudaste a los que sí están haciéndolo? Aquí hablan los banqueros. Los banqueros siempre están prestos para invertir, para hacer ganar el dinero. Nosotros como cristianos siempre estamos dispuestos a trabajar para ganar almas. Recordemos que el Señor, cuando llamó a los apóstoles, dijo, yo los haré pescadores de hombres.
Ahora aquellos eran pescadores. Ahora nosotros somos trabajadores de fábricas, de negocios, qué sé yo. ¿Qué nos va a hacer el Señor? Nos va a hacer ganadores, no de dinero, sino de hombres. Y va a usar lo que le corresponde a él. Aquel que tenía ese talento y no lo usó, pues dice, le hubieras dado a los que sí están haciéndolo. Que se refiere a los que sí le servimos al Señor. Y aquí dice que le quitaran ese talento y se lo dieran al que tenía 10 talentos. Porque dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque aquellos que usan el diezmo para enriquecerse y no para la gloria de Dios, esos son los que van a sufrir. Esos son los que van a estar bajo maldición. Y eso es lo que Dios no quiere, eso para nosotros. Dios quiere el bien. Por eso aquí en la lectura donde estábamos, sufrimientos de Pablo como apóstol, Pablo dice que nadie me tenga por loco. Porque ahorita que están oyendo esto, probablemente piensen, no, este hermano está loco, ¿cómo vamos a estarle dando dinero? ¿Cómo vamos? Sí, si piensas que estoy loco, sí estoy loco. Como decía Pablo aquí también, que me tengan por loco. Recíbanme como loco. Para que yo también, como dice Pablo, me gloríe en el Señor. Dice Pablo, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Lo que estoy hablando ahorita no lo hablo según el Señor me esté diciendo, no, sino lo estoy hablando yo en locura. Porque como dicen, ¿está loco? Pues sí, para ti quizás esté loco. Pero yo te estoy hablando para glorificar a Dios, sea tú y yo. Y luego Pablo sigue diciendo, ustedes toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. O sea, ¿qué está diciendo? A mí no me quieren dar el diezmo, pero sí toleran que otros lobos rapaces se lo quiten. Toleran que les estén haciendo estafa en cosas y ustedes lo soportan. Y por eso aquí Pablo está diciendo eso. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. O sea, porque Pablo no les iba a saquear el dinero. Pablo no iba a estar viviendo de ellos, como muchos desgraciados lobos rapaces en este tiempo. Pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, que se dicen profetas. Pero con Dios van a hacer cuentas. Por eso Pablo aquí les decía a ellos, son hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? En mi caso, ¿son apóstoles aquellos? No lo son. Se pusieron. ¿Son pastores aquellos que andan predicando la palabra? No lo son si Dios no los llamó. Pero si Dios los llamó, pues yo también fui llamado por Él. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. O sea, si aquellos son ministros, yo también. Yo más, dice Pablo. En trabajos más abundantes. O sea, Pablo está hablando todo lo que sufrió. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. Y dice que de los judíos, nada más de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Imagínense, 5 veces había recibido 40 azotes menos uno. Quiere decir que fueron 195 azotes los que le dieron a Pablo. Y azotes quiere decir que le pegan con tabla o con una cuerda, con algo en la espalda. Y eso es lo que les daban, esos son los azotes.
Y luego dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. Aparte de los azotes, dice que 3 veces ha sido azotado con varas, una vez apedreado, y 3 veces, dice, he padecido naufragio. Quiere decir que anda para ir a predicar a otros lados, atravesaban en barca. Y dice que había sufrido naufragio en alta mar, en caminos muchas veces, o sea, en muchos peligros en el camino, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Aquí todo lo que menciona Pablo vivía eso, pero ahorita en estos tiempos, yo creo que Pablo se quedaría sorprendido de lo horrible que se está viviendo. A mí no me han dado esos azotes, pero sí he sufrido mucho también por el Señor andando predicando. Me han querido matar ya en 2 ocasiones por predicarles el evangelio. Entonces, hay peligro con esos malandros que nomás están esperando a ver a quién secuestran. Hay peligro con esos que están viendo, cuidándote para robarte tu carro, para que les pagues piso. Tantas maldad que hay. Y dice Pablo, peligro entre los falsos hermanos. Oiga, peligro entre los falsos hermanos. Sí, porque hay falsos. Esa es la cizaña, que se parece, la planta de la cizaña y la planta del trigo se parecen. Por eso dice que no podían arrancarla, porque al arrancarla iban a dañar también el trigo. Hay peligro entre esos falsos hermanos. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que debemos nosotros de tener mucho cuidado. Y nos menciona en el verso 32, 11:32, dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Es cuando Pablo se convirtió a Cristo, que llegó a Damasco. Él iba camino a Damasco a prender a los que invocaban el nombre de Jesús, llevarlos presos. Y allá se convirtió a Cristo y luego se dedicó a predicar la palabra a ellos, a los mismos de Damasco. Y por eso se confundían. Decían, bueno, ¿cómo es que este venía a prenderlos y ahora anda predicando con ellos? Y por lo tal decidieron matarlo. Y esperaban en la puerta nomás que saliera para matarlo. ¿Y qué dice? Que lo descolgaron los hermanos por una ventana. Los descolgaron por el muro, porque recordemos que las ciudades eran amuralladas y vivía gente abajo y gente arriba en el segundo piso. Entonces, y la puerta pues se cerraba y nadie entraba. Y por eso aquí Pablo está narrando esto, como el rey Aretas estaban aguardando la puerta de la ciudad para agarrarlo, para aprenderlo. Pero dice que lo descolgaron por ese muro en una canasta y escapó de sus manos. Vamos a continuar. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones de la revelación del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Hay tres cielos, el que vemos natural aquí, luego vemos otro cielo que está más arriba de ese no lo podemos ver, y después de ese está el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios, y en el segundo cielo es donde está el Satanás, donde se llevan a cabo esas batallas. Como dijo Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en el espacio, en el segundo cielo. Y dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea, él no sabe cómo fue, si fue en cuerpo o fue en el alma. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿A dónde fue arrebatado? Dice, al paraíso. Allá ¿dónde está el paraíso? ¿Qué no estaba allá ¿qué no estaba el paraíso allá en la Mesopotamia? Porque eso significa Mesopotamia, lugar entre ríos. Y cuando miras los ríos, son precisamente los ríos que rodeaban el jardín del Edén. Pero ese paraíso fue arrebatado al cielo. Fue arrebatado. Por eso no lo encuentras ahí desierto. Pero Jesús también habló de ese paraíso. Él se lo dijo a aquel hombre que creyó cuando lo crucificaron junto con él. Crucificaron a dos más. Y dice que el de la izquierda era el que se burlaba y el de la derecha era el que creyó en él. Cuando le dijo, acuérdate de mí, Rabí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo ahí, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, allá en el cielo. Pues a ese paraíso, ahí es donde Pablo fue arrebatado, como dice el verso 4, 2 Corintios 12:4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, oyó todas las palabras que oyó y todo lo que miró, dice que no le fue dado al hombre expresar, o sea, que lo diera a conocer. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, Pablo tuvo grandes privilegios, resucitaba muertos, subió hasta el tercer cielo, y todo esto él tenía de qué gloriarse, pero él dice, no me conviene gloriarme, y si me glorío, me gloriaré en mis debilidades, dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, oiga, miren lo que nos cuenta aquí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dice que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeté para que no se enaltezca de sobremanera. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, ese aguijón era algo que le estaba dañando, que Dios se lo había permitido que le llegara. Pero oraba a Dios que se lo quitara y Dios le decía en el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Dios le dijo que no se lo iba a quitar. Le dijo, bástate mi gracia. O sea, que te baste lo que te he regalado, todo lo que te he regalado. A eso se refiere.
Dice, porque mi poder, el poder de Dios, dice, se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando la persona es débil, es cuando Dios lo fortalece a esa persona. Y por eso dice aquí, por eso Pablo dice que como le dijo Dios que su poder se perfecciona en la debilidad, dice, de buena gana, por tanto de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que si estamos siendo débiles, atribulados, lo que nos pase, dice que debemos de gloriarnos, porque es ahí donde se perfecciona la debilidad. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oiga, ese es el consejo que nos da Pablo aquí a través de esto, que nos gocemos cuando estemos padeciendo necesidad, persecuciones, cuando estemos angustiados, que cuando estemos débiles nos gocemos, dice, porque es entonces cuando vamos a experimentar el poder de Dios y vamos a poder ser fuertes, cuando lo soportamos y nos gloriamos en lo que estemos pasando. Me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, Pablo dice, yo había de ser alabado por ustedes, porque en nada, dice, he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, y si analizan la escritura se dan cuenta que Pablo fue el mejor apóstol. Después de nuestro Señor Jesucristo, Pablo fue el mejor apóstol en todo. Verso 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, ustedes han visto los milagros, las señales, los prodigios que hay en mí. Esas son las señales de que soy apóstol. Porque ¿en qué han sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdónenme este agravio. O sea, aquí Pablo les estaba diciendo a los de Corinto, ¿en qué han sido menos que las otras iglesias? Ustedes, ¿en qué han sido menos? Yo las enseñé, yo les di lo mejor, les di todo, no guardé nada. Todo lo que la palabra de Dios nos dice se los he dado. Y por eso les hace esa pregunta. ¿En qué han sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no les he sido de carga. Dice, lo único que han sido diferentes a las otras iglesias es que yo no les he sido de carga, dice. En eso son diferentes nada más, pero no en la enseñanza, no en los milagros, en los prodigios. No, ustedes pueden mirar eso. Que yo mismo no les he sido de carga. Y les dice, perdónenme este agravio. O sea, si les hice mal por no haber sido carga para ustedes, por no permitirles ayudarme, o yo no les pedía, pero tampoco les impedía. Ustedes podían hacerlo. Pero si esto fue, si en esto fueron menos que las otras iglesias, pues perdónenme el agravio. Pero ¿cuál agravio? Si no les estaba haciendo ningún agravio, sino que les estaba haciendo el bien y no viviendo, aunque si lo vivía, si se los pedía, si lo hacía, estaba en su derecho.
estaba en su derecho. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 5 y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y si tienen alguna duda, pregúntenme, llámenme. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Y con gusto atenderé su llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.